Saludos. Vamos a conversar un poco sobre los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asignatura Derechos Humanos, profesor abogado Sandro Márquez. Vamos a comenzar hablando sobre el objetivo de esta exposición, pues es presentar y suministrar información tendiente a aclarar la situación de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 2000 y Poder Constituyente en diciembre del año 1999. En tal sentido, se enuncian unos principios fundamentales de derechos humanos allí. La progresividad, artículo 22 y 23, la intangibilidad en el 337, la corresponsabilidad en el 184, solidaridad en el 132. Por lo tanto, se aproxima tangencialmente a las garantías constitucionales y el derecho normativo, administrativo y jurisdiccional. Esto es corolario entonces a lo que propone los artículos 22 y 23 en relación a la aceptación por parte de la República de los tratados internacionales que sean aceptados por el ente legislativo. La Constitución de la República Bolivariana, de igual manera, es de buen corte y la parte dogmática observa la complejidad y positivización de los derechos fundamentales. Estas normas constitucionales vienen a ser entonces una forma en que el Estado va a preservar los derechos humanos pormenorizados como garantías a todos los ciudadanos que fueron otorgados en el Poder Constitucional. De igual manera, en el título segundo se regulan los derechos y garantías constitucionales y hay unos valores primordiales que hay que considerar en la Constitución. Los valores y principios pragmáticos que hablan de los derechos de justicia social, el artículo 2, los principios orientados a la actuación de los poderes públicos, consagrados en el artículo 23, en el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Las normas generales de la ley orgánica en el 203, donde se hace mención de la noción material de la ley orgánica y se restringe una noción formal de la misma. De igual manera, las normas específicas o casuísticas, llamadas leyes especiales o derechos proclamados de forma específica, como por ejemplo los elementos consagrados al libre tránsito de la Constitución de la República. Asimismo, en cuanto a las normas de tutela, son destinadas a la garantía de los derechos fundamentales. El artículo 280 estatuye esta figura al defensor del pueblo en el artículo 336, que establece que las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, entre las que figuran la constitucionalidad, regulan el amparo y establece una vía data. El artículo 31 de igual manera faculta a las personas para que ejerzan en razón a la solicitud del respeto de esos derechos humanos. La diferencia entre el habeas corpus y el amparo es que estriban que el primero es un recurso de tutela únicamente en cuanto al derecho a libertad y el segundo es una tutela de los demás derechos fundamentales. Una correcta interpretación, entonces podemos decir que el derecho es sustantivo de uno y de otro. Asimismo, la acción de los derechos adjetivos que entrañan dichas disposiciones. De igual manera, el amparo conforma pues, los mecanismos judiciales específicos para obtener el restablecimiento de las funciones jurídicas infringidas o violación por parte de autoridades y el goce de ese ejercicio de derecho. Pues en nuestro constitucionalismo el habeas corpus existe desde 1811, mientras que el amparo apareció por primera vez en la Constitución del 47 y fue ratificada en la del 61. En la Constitución, el artículo 27 regula lo concerniente a ese derecho de amparo y el recurso de habeas corpus. El 281.3 establece atribuciones al defensor del pueblo en cuanto a estas funciones de amparo o habeas corpus o habeas data. ¿Qué podemos nosotros entender por habeas data? El derecho a la información de las personas sobre sus bienes, cuando consten en registros oficiales y privados. Se puede ejercer, así fuesen erróneos, que afectasen legítimamente sus derechos y se establece en el 28 y 134 constitucional. A su vez, el 335 consagra los términos en que establece que la Sala Constitucional, ¿verdad? De acuerdo a sus disposiciones, serán de carácter vinculante en esta materia
de derecho constitucional y que corresponda a los derechos fundamentales. Podemos entonces ver en esta gráfica los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, Declaración de los Derechos Humanos del 1948, la Convención de los Derechos Humanos del 76, el Pacto Económico Universal, el Protocolo de Kioto en cuanto a el respeto a los derechos humanos eh, ambientales, el Protocolo de Montreal, de igual manera la Convención de Viena, la Convención de Derechos del Niño y los Estatutos de Roma en cuanto a delitos cometidos por ciudadanos. Entonces esta lámina es bien interesante en ese aspecto. A su vez, el Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a los principios, en su artículo primero, habla sobre el juicio previo y debido proceso y refiere de que deberán someterse a los tratados y convenios de acuerdos internacionales suscritos por la República. Y se ratifica en el 121. La defensa de los derechos humanos, se podrán presentar querellas contra funcionarios o empleados públicos que hayan cometido actos contrarios a la ley. Y ese 125 de igual manera no puede ser sometido a tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes a cualquier persona. Y en cuanto a las nulidades, a la violación de estos tratados convenios internacionales, serán de nulidad una nulidad total y absoluta. Muchas gracias, estén muy bien y espero hayan comprendido mi mensaje.